Dios, encomendados a un servicio. Hay unos muy famosos en la Biblia que ayudaron a Pablo. A Pablo le dieron una golpiza y lo dejaron a las afueras de una ciudad llamada Listra, hoy en día llamada Turquía. Y él menciona en su agradecimiento a dos personas llamados Andrónico y Junías. Él les manda un saludo. Salúdame por favor a Andrónico y Junías, que tanto me ayudaron y que estaban antes que yo. ¿Qué le parece esto? Hay un sinfín de ejemplos de misioneros. Los mensajeros de Ezequías. El rey Ezequías, en un momento crucial, escogió a unos hombres y los envió con un mensaje. Y ese mensaje, si llegaba a tiempo, podía ser la salvación para aquel país. Otro ejemplo, Jonás. Dios escogió a Jonás, le dio una instrucción y le dijo que fuera ¿a dónde? A Nínive. ¿Sabe? Jonás está en la Biblia, ¿oyeron? Lo envió a Nínive a predicar en esa ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Sabe? Jonás hizo algo maravilloso. Porque normalmente los cristianos cuando se apartan o se choretean, lo hacen en el mismo barrio, lo hacen en la misma ciudad. ¿Usted no ha visto eso? Dice, ay, pero este era cristiano y mira ahora como está borracho. Pero Jonás deja un ejemplo bien impresionante. Jonás estaba cometiendo o haciendo todo lo contrario a lo que Dios le dijo, pero no lo hizo en su casa, no se fue con él en la esquina. ¿Sabe qué hizo Jonás? Pagó su pasaje y se fue para Tarsis. Si yo voy a hacer las cosas malas, las voy a hacer bien hechas. Parece algo contraproducente, contradictorio, pero digo, si yo voy a hacer las cosas malas, las voy a hacer bien hechas. Y se fue para Tarsis, en contra de lo que Dios le había encomendado. Si en algún momento de su vida a usted se le ocurre hacer algo malo, no lo haga al frente de los vecinos, da mal testimonio. La gente sabe qué va a decir. Si yo voy a ser cristiano, para ser como ellos, no soy cristiano. Entonces haga algo, pague su pasaje, váyase para Tarsis y esperemos que por allá sea echado al mar y un pez se lo trague y después lo vomite en un lugar donde usted tenga que cumplir el propósito. Pero no lo haga frente a los creyentes, no lo haga frente a los inconversos. Porque el inconverso, después que te ve con una Biblia, te ve con una cerveza, con un cigarro o con malas expresiones, él dice, no, pero ¿para qué yo voy a ser cristiano? Yo voy a ser cristiano como él, me quedo así estoy mejor y no soy hipócrita. Entonces Jonás paga su pasaje, se va para Tarsis. Y estando por allá, la marea se elevó, el mar se molestó, hubo una fuerte tempestad. Dice que todo el mundo gritaba a su Dios y clamaba a su Dios. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jonás? Dormido. No le importaba. Y dormido lo llaman, clama a tu Dios, y lanzaban todas las provisiones para que la balsa, la embarcación no se quebrara. Y lo arrojan después a él porque él dice, yo soy el culpable de todo esto. Él lo lanzan al mar. Dice que vino un pez muy grande. No sabemos si fue una ballena, no sabemos si fue un delfín, no sabemos si fue un pulpo gigante. Dice la Biblia que fue un pez. No sabemos la especie, fue un pez muy grande. Dice que se lo tragó, como dice la canción, ¡zum! Se lo tragó. Y duró 3 días. Dice que las algas se enrollaban en su cuello. Y este hombre pensaba que estaba muerto. Dice que desde el Seol clamó a Dios. Y por cosas no de casualidad, sino de la misión de vida que él tenía que cumplir, dice que este pez muy grande lo vomitó en la orilla de una ciudad. Y esta ciudad se llamaba Nínive, a la ciudad a la cual él le había enviado. Esto no es casualidad, ¿eh? Esto no es un sorteo que se ganó él. Diría nuestro hermano Raúl o nuestro hermano Carlos, no me acuerdo quién fue que dio esta prédica, no te quedes en el vómito. Si Jonás hubiese quedado en el vómito, no hubiese cumplido el ministerio y la misión de vida que tenía. Él se levantó, se echó un bañito tal vez con agua salada y entró a la ciudad a predicar. ¿Qué pasó con la ciudad después? Dice que todos se arrepintieron. Desde el rey decretaron un ayuno, que ni a los animales le daban comida o agua.
¿Y qué hizo Dios con aquella ciudad? Los perdonó. Toda esa generación fue salva, completa. No hubo uno que se haya perdido. Producto de un hombre que cumplió su misión de vida. Eso es ser misionero. Cristo también fue enviado. Recordarte esto, hermano Micael, en esa parte, que aunque a veces el salmista lo entendió, él decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, que querramos desviarnos y hasta cuando tuvo que pasaje, comprarlo, ir acá y para allá, siempre el Señor va a traernos de nuevo, a que cumplamos su propósito, porque somos llamados por Él y cogidos por Él. Por eso decía el predicador: ay de mí, mejor que no te hubiera conocido. ¿Por qué? Porque el Señor nos escogió y aunque querramos andar por aquí y por allá, el Señor va a traernos de nuevo por su propósito. Así es. Veamos esto. La iglesia primitiva tenía características muy singulares. Una de ellas era que tenían todos en común. Entre todos hacían un pote, vendían sus posesiones y le daban a los pobres. Tenían todas las cosas en común. Esto es alguna virtud que se ha perdido en estos tiempos. Hechos 1:8, hay una profecía, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en donde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Pero esta profecía todavía no se ha cumplido. El pueblo cristiano, la iglesia primitiva, los seguidores de Jesús, los del camino, como le quieran llamar, permanecían allí encerraditos, ¿sabes? Permanecían allí congregados, con todas las cosas en común. Qué bonito, qué bello, qué hermoso, qué bonito, qué bello, una y otra vez, bonito, bello. Seguían allí leyendo, estudiando, orando, ayunando, y me imagino que hacían un sorteo. ¿Quién le falta por vender su casa para darse a los pobres? Ay, me falta a mí, vaya y véndala. Traía la plata, le daban comida a los pobres. ¿Y de quién falta? ¿Quién viene? Mañana te toca a ti. Y ese día vino a otro y vendía su casa y daba todas sus posesiones, vendía el Ferrari. La iglesia primitiva tenía esas cualidades. El iPhone lo regalaban al que no tenía teléfono. Era una cosa tremenda lo que sucedía allá. Pero no querían salir de su comodidad. Y Dios los había escogido, a la iglesia primitiva, Dios la había escogido como una iglesia misionera, como enviado. Todos tenían la responsabilidad de llevar el mensaje. Todos tenían la responsabilidad de ir a las localidades y alcanzar, porque eso es lo que fue dicho en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Si ellos querían que el Espíritu Santo no viniera, porque querían seguir encerrados. En Hechos capítulo 8, tiempo después, no mucho tiempo después, Saulo de Tarso consentía en la muerte de los cristianos. Presenció la muerte de Esteban. Persiguió a muchos. ¿Y sabe qué hizo Saulo? Vea esto parece algo chupítico, parece algo crazy. Esto como que a uno lo deja, diría el de nuestro hermano Bolívar, anonadado. Esto es algo impresionante. Pablo, uno de los más grandes hombres del mundo bíblico, uno de los hombres inspirados por Dios para escribir casi la mitad de la Biblia, antes fue Saulo. Y fue el primero en perseguir a la iglesia primitiva. Si no hubiese sido por Saulo, la iglesia primitiva no hubiese salido a predicar. Entonces, ¿qué hizo Saulo? Le lanzaba granadas, le caía tiros, le lanzaba bombas molotov. Yo no sé qué hacía Saulo, lo cierto es que los perseguía, los metía presos. Al que conseguía el camino le caía patadas, le lanzaba los carruajes encima, se le metía a sus casas. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Conseguía permisos ante los concilios para ir hasta otras localidades para acabar con los cristianos. Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra los de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, diga todos, fueron esparcidos a la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué le parece esto? El versículo 4 de Hechos capítulo 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La pregunta, hace falta una verdad, en esta iglesia
¿Será que hace falta eso? No, vamos ahí. Nosotros vamos, hermano. Nosotros vamos al ministerio, hacemos misiones sin necesidad de que nos persigan. Pero en aquel entonces, fíjate, Saulo impulsó a la iglesia para que predicara. La iglesia primitiva dice que todos los que fueron esparcidos a donde iban predicando el evangelio. Resulta ser que tiempito después, estamos en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 13, encontramos, aparte de la iglesia, donde habían ancianos, miembros, apóstoles, dice que estaban ayunando y orando, y el Espíritu les dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. ¿Qué les parece esto? Y dice que todos se levantaron, oraron por ellos, impusieron sus manos y lo enviaron al ministerio. ¿Qué les parece esto? Esto es extraño. Si vemos la historia de la persecución de la iglesia de estos tiempos, hablamos de la Yugoslavia comunista, de la Rusia comunista, hablamos de la China comunista, hablamos de Cuba. Sí. Vemos la historia de cómo la iglesia ha trabajado siendo perseguida, ha trabajado ocultamente y ha hecho un buen trabajo. Sí. Cuando no hay eso, nosotros estamos muy cómodos. En Facebook, para los fanáticos del Facebook, ¿no? Los que tienen oficio, hay muchos esos videitos de muchos hermanos que están publicando un video de cómo la iglesia está dentro de la iglesia y no quiere salir. Y hay un mensaje que dice: sal de la iglesia porque necesitas salir hacia las calles. Sí, la necesidad es tremenda. De hecho, en regiones europeas, el posmodernismo está acabando con la iglesia. La gente ha llegado a un nivel de modernismo y de escepticidad tan tremendo que la gente ya, aún los cristianos, dejan de ser cristianos. Y los que ya profesan una fe en el Señor, dejan como de ser iglesias y son como una especie de club social donde nadie entra, pero tampoco nadie sale. Tratan como que de mantenerse allí para ver si son salvos. Es importante para esto alcanzar. Yo lo comentaba con una hermanita justamente el día que me lo compartió, que hay que salir de la religiosidad. Que la traemos desde que éramos niños. ¿Sí? Ese venir a la iglesia y venir, y todo eso creemos que somos cristianos, sin que haya un cambio en nuestra vida, sin que haya ninguna manifestación de lo que somos. Entonces tenemos que salir de la religiosidad, porque no es si aplaudimos más, si nos vestimos así, o nos vestimos asados, o si hablamos de una manera, no, es vivir como cristianos y hacer lo que el Señor nos demandó. Y estar dispuestos a hacerlo, porque entonces si vamos a esa parte, a la parte de Turquía, hay cristianos disfrazados de árabes. Él tiene que tener la capacidad de que no, yo me he visto así, y si no me he visto así, yo no soy cristiano. Él tiene que tener la capacidad de despojarte. Bueno, yo me tengo una túnica y me voy a poner cosas en la cabeza, me la pongo, pero voy a predicar a Cristo. Que tengo que ir a los indígenas, de repente me tengo que quitar la ropa, me la quito, pero le predico a Cristo, ¿me entiendes? El apóstol decía: judío me judío, el griego por causa de Cristo. Ahora, los religiosos no podemos ser misioneros, porque hablan como un tabú de que no, lo que viene de la Biblia en la mano, que se la guardan en el bolso, no soy cristiano. No, si tienes que comerla, cómetela, pero llévatela, ¿me entiendes? Entonces tenemos que quitar como una cantidad de tabúes, de ritos, de cosas para poder avanzar a la mentalidad de Cristo Jesús y alcanzar a las naciones. Otro ejemplo de misioneros en la Biblia, o de enviados, o de apóstol, no de esa clase de apóstol que reciben dinero. Y hace poco vi un video por internet de una mujer, un apóstol en Estados Unidos, en Puerto Rico, no recuerdo, ¿verdad?, dónde estaba. Pero ella invitaba a la gente a hacer pacto con Dios. Trae tu pacto. Y ella era el apóstol, ¿no? Entonces queremos personas que hagan un pacto hoy en este día por $200. Vamos, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, cuéntame ahí, si son 50 por $200, ¿cuánto es eso? Y no sé qué. Y luego viene y dice: ahora viene el grupo de los que pactan por $500, aquellos que pactan por $1000, cuéntame ahí, ven sacando cuenta, ¿cuánto esta gente está aportando por el Señor? Una cosa así.
Y llegó un hombre, le trajo un sobre y le dijo, esto es lo que yo tengo. Y en el púlpito sacó el sobre, no, esto no sirve. Da el teléfono, da el reloj, lo que tú tengas. Si tienes un título de propiedad, dalo, porque si no, Dios no te va a bendecir. Hubo un apóstol llamado Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 5. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Si yo fuese un miembro de Samaria, una ciudad pequeña, y todo el tiempo, cada vez que voy al templo, me consigo un cojo, y ese cojo todo el tiempo yo le doy un denario, y voy todos los sábados a la sinagoga, son 56 sábados, el año tiene 56 semanas, ¿verdad? Son 56 denarios, 52 denarios que yo le estoy dando a este cojo. Si viene un hombre llamado Felipe y lo sana, gloria a Dios, no le voy a dar más plata a ese hombre porque puede caminar y trabaja. La ciudad estaba regocijada por esto. Una familia que tenga un familiar, a un hijo, un primo, un hermano endemoniado, es muy fuerte tener una familia en esta condición. Guiado por espíritus inmundos. La gente cuando está endemoniada hace cosas sucias, inmundas, se van a los sepulcros, no se bañan, un sinfín de cosas. Hay unos de hoy en día que lo practican aunque no estén endemoniados, no sé qué será esto, será de la mente, no sé, pero cuando vino Felipe a aquella ciudad, dice que aún aquellos que tenían grandes espíritus, dice que eran libres y que los espíritus los abandonaban y daban grandes voces. Y después de esto, en diferencia de la ciudad de Gadara, dice que en Samaria la gente estaba agradecida y la gente estaba contenta y feliz porque el evangelio estaba cambiando aquella localidad. ¿Qué le parece esto? Esto es maravilloso, hermano. Esto es genial. Recuerde también que en Samaria hubo una mujer que también fue enviada. Dios, Jesucristo, se encuentra con una mujer podemos decir que era una ramera, y esta mujer, Dios le pide agua, y ella le dice, bueno, pero tú siendo judío, yo soy samaritano, me pides agua. Y entonces Jesús le dice, bueno, si tú supieras y conocieras el don de Dios, y supieras quién te está pidiendo agua, tú pedirías agua, y te daría agua que salta para vida. Y le dice, bueno, pero este pozo, ¿será que tú eres más grande que los que hicieron este pozo? ¿Será que tú eres más grande que Jacob? Que Isaac, que José, tú eres más grande que ellos, que hicieron este pozo y no lo vieron. Además, le dice esta mujer, el pozo es profundo y no tienes una vasija con que sacarla. Entonces Dios ataca a esta mujer en su debilidad y en su pecado y le muestra su vida. Y este hombre, Jesucristo, le dice, bueno, tienes razón, pero sabe que hay algo más profundo. ¿Dónde está tu marido? Estamos hablando de agua, ahora me habla del marido. ¿Qué está pasando aquí? Y dice, bueno, no está. No tengo. Y tiene razón. Porque ha tenido 5. Va por el sexto. Y ese sexto no es el tuyo. Y esta mujer quedó maravillada por todas las palabras de Jesús, la administración que hubo a su espíritu. Y esta mujer fue a la ciudad y fue y contó todo lo que Jesucristo había hecho por ella. Y toda la ciudad de Samaria vino donde Jesús y le pidieron que se quedara unos días más. Y la Biblia dice que los samaritanos, la gran mayoría, creyó en el Señor por el testimonio de ellos. Entonces vemos que Dios escoge a personas con una misión de vida. Escoge un endemoniado, enfermo, sucio, lo hace un misionero. Escoge una prostituta, lo hace un misionero. Escoge un pescador, lo hace un misionero. Escoge a un vendedor, a un cobrador de impuestos, lo hace un misionero. O sea, es una cosa. Escoge a un hombre que persigue la iglesia, un hombre de dinero, judío de judío, romano de romano, con grandes posibilidades económicas e intelectuales, y también lo hace un misionero. Escoge a un hombre llamado Felipe y lo hace un misionero. O sea,
Dios escoge a cualquier persona de todos los estatus sociales y de todas las clases y lo puede hacer un hombre servidor o una mujer servidora. Pedro en Hechos capítulo 15, versículo 7. Hechos 15, 7. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro se levanta en medio de un concilio y en Hechos, y después de tanto discutir, él dijo: no, ya, mates a nunca, basta de discusiones. Nosotros estamos conscientes de que Dios me escogió. Y ustedes están conscientes de que Él me envió para que aquellos escucharan por mi boca el Evangelio. Así que, con su permiso, dijo Monchito, yo me voy a cumplir el ministerio. La misión de vida que yo tengo es ir a predicarle a los judíos. ¿Qué les parece esto? Cuéntalo, Elio. Hermano, ¿sabes que yo venía que me hizo hace rato, no? Entonces, venía una persona, yo hablaba duro. No, que no sé qué, venía con una señora y parecía la esposa. Ajá. Venía hablando duro. Siempre no le eché a hablar una palabra, ¿verdad? La persona venía hablando, pero venía hablando mucha incoherencia. Y decía una cosa y decía otra y decía: wow, santo. Entonces, cuando lo oía hablando, yo tenía ganas de dar una palabra, pero como era tan contradictorio todo lo que iban hablando, no me iba a quedar tranquilo. Iba así, iba a mirar lo que no había visto, porque la persona así venía este año, yo tenía ganas de una palabra, luego le digo a la señora: mire, ¿sabes qué? Yo quiero hablarle de algo de Dios, porque luego como lo vemos muy... Pues sí, nosotros somos cristianos. Le digo: bueno, pero ahora tenés que llevarlo para el psiquiatra porque está como loco. O sea, todos les van a decir eso, porque ¿qué estás, hermano? De verdad, yo le iba a decir, o sea, que no, sí, que lo vamos a llevar para la dice porque lo vamos a inyectar. O sea, que tenía ganas de una palabra, pero como había la contradicción, digo: si le hablo al Señor, vamos a caer en una muy tranquilo. Y pues, o sea, pero la verdad es que lo vamos a llevar para la inyectar, o sea, la persona iba loco. Y iba sentado en el pelo, se le colgando, yo en el pelo me quedé tranquilo. Pues se sentó con lo que yo montaba así sobre la muchacha, pasó para el otro asiento y no, menos mal que no vi la boca, me quedé. Porque oye, ¿tú qué quieres? ¿Por qué tú vas a hablar? Tú sepas, no. Es bienvenido, Dios, ¿verdad? Sí. Hubo otro hombre, y con este ejemplo quiero cerrar, también un misionero enviado, un hombre que es digno de admirar y que tal vez deberíamos imitar a la hora de salir, ¿sí? A algún lugar a predicar, a algún lugar, a alguna casa a visitar. Deberíamos imitar lo que hacía este hombre. Este hombre se llamaba Apolos. Hechos capítulo 18, versículo 24, dice de la siguiente manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Hay un sinfín de misioneros que no son ni elocuentes ni poderosos en las escrituras. ¿Por qué? Porque no estudian ni leen las escrituras. Apolos tenía una característica, que era elocuente y que más era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vea esto, este hombre llamado Apolo había sido instruido en el Evangelio, en el camino del Señor, pero su Evangelio nada más había llegado hasta Juan. Pero eso no fue un impedimento. Recuerde que después de Juan vino Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento del mensaje de Juan. Entonces el Evangelio tiene auge. El mensaje del Señor tiene un auge impresionante por la predicación de Jesucristo. Pero Apolo todavía no conocía eso. Nada más conocía el bautismo de Juan. Pero a pesar de eso, dice la Biblia, que era elocuente. ¿Qué más era Apolo? Poderoso, diga, poderoso en las escrituras. Hermanos, nosotros tenemos que ser poderosos en las escrituras. Yo cuando aprendí esto de Apolo, recuerdo que me fui al estado de Tamacuro por primera vez a Macareo, una comunidad cerca del Mar Caribe, frontera con Trinidad y Tobago, cerca del territorio inglés. Yo no sabía nada de nada, hermano. Yo me fui porque Dios me envió y yo fui para allá. Un sinfín de donaciones para la gente.
Pero nada más a mí se me ocurre, nada más a mí, hermano, y al Pato Lucas, se me ocurre irme para una zona donde hay muchísimo contrabando de drogas, de gasolina, qué sé yo, hay mucha corrupción, y a mí se me ocurrió irme con un pantalón verde militar y con un sombrero colombiano. Y para remate, digo, con un camión 350 full de cajas y full de bolsas. Y mandando a la gente, bájame eso de ahí, nada, unos guarados ahí. ¿Y qué haces tú ahí? No, Tamate, ayúdame a bajar eso que está ahí. La guardia de una vez se levantaron, se montaron el fusil y me rodearon 4 guardias. Eso fue uno de los sustos más grandes que yo viví en el Tamacuro. Yo nunca había visto eso. Entré en el síndrome de jamás pensé que eso me iba a pasar. Jamás me imaginé que eso me iba a suceder. Y estando allí, se acerca un sargento. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, usted, bien, por favor, podría abrirme su bolso. Y yo le digo, ¿por qué tengo que abrirle mi bolso? Sí, porque es necesario revisar. Y yo le digo, ¿por qué debe revisar? Sí, porque necesitamos saber quién es usted, deme su identificación, esto, lo otro. Y ya todas las cosas estaban en una embarcación y no me llamó a los subalternos, por favor, bájenme todo eso de allí. Y yo intenté accionar para agarrar algo y ¡epa, no te puedo! Bajaron todo, abrieron todas las bolsas y yo dejé que hiciera su trabajo. Si fue su trabajo, que hagan su trabajo. Yo no puedo ser obstáculo para la ley, aunque por dentro estaba muy asustado. Estaba con otro hermano que estaba más asustado todavía, más que yo. Entonces yo decía, este discípulo mío, si yo muestro debilidad, se desploma, tengo que mantenerme, ¿no? Y en una de esas abrieron mi bolso, consiguieron un cuchillo, tengo un cuchillo tipo Rambo, que lo uso pues para supervivencia allá en las comunidades, y se enamoraron del cuchillo. Yo, oye, Dios mío, mi cuchillito. Luego se consiguen con mi Biblia, envuelta en una bolsa. ¿Y qué es esta caja? Yo le digo mi Biblia. El tipo me dice, pero es que tú eres cristiano. ¿A dónde vas tú? Yo le digo, voy a Macareo. ¿Has ido a Macareo? No, nunca he ido. ¿Y qué vas a hacer en esa comunidad? Bueno, todo esto que está aquí forma parte de un equipo de trabajo de donaciones que van para los indígenas. Apoyamos en labor social. Ahí entonces sí le puedo hablar. Saqué mi credencial como misionero, saqué las cartas de la fundación. Ok, está bien. Le digo al otro, pásame la Biblia. Abrió mi Biblia, esta misma Biblia, y dice, vamos a ver si tú eres cristiano. ¿Qué dice 1 de Reyes, capítulo 11? Así. Y yo digo, bueno, específicamente no sé qué dice Reyes 11, pero sí he leído el libro. Y el libro de Reyes fue escrito en tal año, por tal persona, con tal mensaje y con tal sentido. Ok. ¿Qué dice 2 de Crónicas, capítulo 13? Y yo le digo, el libro de Crónicas fue escrito en tal tiempo. Había cronistas que se encargaban de esto, de esto, de esto, de esto. Y ahí habla del reinado de Abías. El tipo veía, reaccionaba, interesante. Pasaba a otro. ¿Qué dice el Salmo 73? Y yo digo, el Salmo 73 habla del destino de los malos. Si tú eres malo, ahí está escrito el destino tuyo. ¿Sabías eso? Y por ahí me fui a predicar a ese hombre. Es interesante. Agarró y abrió otra Biblia. ¿Qué dice? Otra parte de la Biblia que dice Isaías 29. Y yo le di un mensaje. Luego se acerca otro de los oficiales y le dice, no chico, así no se pregunta eso, le quita la Biblia. Tienen que preguntarle cosas que se sepan los cristianos. Alguien que es cristiano debería saberse eso. Y entonces, ok, vamos a preguntarle. Y se buscaron. ¿Qué dice Juan 3:16? Y yo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Y empiezo a recitarle eso. Y después me dice, ¿qué dice Juan 14:6? Se lo recito, usted se lo sabe, porque todo cristiano debería sabérselo. Luego me dice, ¿qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 1? Se lo leo. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, versículo 20? Se lo digo. ¿Qué dice Apocalipsis 5:20? Se lo recito. Y fue un bombardeo de preguntas impresionantes y yo cada vez más emocionado. Y entonces el sargento dice, no chico, usted sí es cristiano de verdad. Yo dije, ahora quiero que me den una oportunidad. Y empecé a predicarle a todo ese poco de gente que estaba allí, los sargentos, todo ese gentío. El sargento terminó llorando. El discípulo mío lo que hacía era ver a los lados, a ver qué sucedía, muy asustado. Después de todo esto, que oramos, no sé qué, los oficiales me invitaron a un café, me vendieron gasolina a precio económico, sin hacer cola, y llamaron a todo ese grupo
grupo de soldaditos, por favor, ayuden a este hombre a montarse pocas cosas en la embarcación. Los que habían roto lo volvieron a echar tirro y vaya con bien. Y cuando usted vuelva, aquí tiene las puertas abiertas. ¿Qué le parece esto? Para mí fue una experiencia única y demasiado tremenda. Ya yo había tenido una experiencia con la guerrilla colombiana, estaba en Berrocal, Colombia, en el estado Amazonas, Colombia.